¿Puedes explicar eso? Claro. Digo, para la gente. A ver, ¿no? si yo controlo el tipo de cambio, lo que varían son las reservas, justamente porque intervengo en el mercado y lo que varía son las reservas. Si yo defiendo las reservas, el tipo de cambio es libre. Entonces, no puedo tener las dos cosas a la vez. Primer punto, o sea, primera inconsistencia. Lo que hay que entender, en primer lugar, es que hay un error de diagnóstico del gobierno. El gobierno cree que si controla el dólar, va a controlar la inflación. Sí. Y ahí es donde está la madre del borrego. Lo que vos estás experimentando es una feroz caída de la demanda de dinero. Cuando cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. Es decir, vos necesitas una mayor cantidad de unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Perdón, ¿qué dinero cae? Porque acá tenemos dos dineros. El que le gusta a la gente, que es el dólar, y el que desprecia a la gente, que es el peso. Eso quiere decir que cuando yo vuele el Banco Central vas a estar de mi lado. No, a ver, pará. Pero exactamente. Pero no sé si vas a llegar a ser presidente del Banco Central, ni lo vas a volar, pero no importa, ponele. Si llego a ser presidente del Banco Central, dalo por descontado. No, pero está bien, está bien. A ver, pero sigamos esto. No, estoy hablando de la moneda doméstica. Sí. Ese repudio por la moneda doméstica, la caída de la demanda de dinero doméstica, hace que todos los precios expresados en unidades monetarias domésticas crezcan, o sea, en peso crezcan. El dólar es un bien más de la economía. Lo que pasa es que como es un activo financiero, sube primero el dólar. Asociado con esto suben el precio de los alimentos porque son commodities, después suben los precios mayoristas, después suben los precios minoristas. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno no entiende esto y ¿qué hace? Va y le pega, sí, al efecto, pero no a la causa. Entonces, a la luz de controlar el precio del dólar, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo arrancó todo esto? Lo primero que hizo fue bajarle la posición general de cambios a los bancos. ¿Para qué? Para que tiraran dólares al mercado. Pero eso es un efecto stock, no es flujo. Había un stock, te lo liquidaste. Lo segundo que hizo fue defoltear deuda interna para ahorrarse 11.000 millones de dólares y tirarlos también al mercado. Esto es muy interesante porque muchos del oficialismo dicen, no, acá no hay default. ¿Cómo que no hay default? ¿Cómo te ganaste esos 11.000 millones de dólares? No pagándoselo a alguien, es decir, que no pagaste en tiempo y forma. Default. No, Sí. lo que pasa es que el gobierno te dice, bueno, no es que no te lo voy a pagar, te lo voy a pagar en el tiempo que yo te digo. Bueno, pero 15 días, 60 días, no, pero no me acuerdo cuando vos cuál era el haces plazo, un ¿no? acuerdo, Pero cuando vos haces un acuerdo, el acuerdo tiene capital, intereses y plazo. Claro. Si vos estirás el plazo, es default. No solo eso, después continuó y ¿qué hizo? Le prohíbe a los bancos, en el fondo le pide, tienen que tener autorización para girar utilidades. Y después, durante el fin de semana, nos desayunamos con más intervención, que es obligar a los exportadores a liquidar, ¿sí? Y restricción a las importaciones, o sea, tenés que pedir autorización. Todo esto lo que hace que es oxigenar al mercado cambiario. Entonces, ataca el efecto, pero no la causa. Es decir, todo el problema está en otro lado, está solamente distorsionando el mercado. Cuando vos generás eso, y esto es muy importante por lo que viene para adelante, en el fondo, digamos, pasado esta tregua transitoria, lo que vos vas a hacer es generar... ¿Cuánto crees que puede durar esta tregua? No, el tiempo es de Dios, no es mío. O sea, digamos, Okay. o sea... A ver, entonces el punto es el siguiente. Vos lo que vas a terminar generando en el mercado de cambios es un exceso de demanda. Es decir, va a terminar habiendo más gente la que quiere comprar que la que quiere vender. ¿Sabes cuál es el fiel reflejo? Que el paralelo está 10% arriba hoy. Sí. Ese es el primer punto. Entonces, si vos podés ir al paralelo, ¿por qué va a ser al oficial? Digo, Es lo que vos decías ayer, Willy, hay que controlar la brecha entre el oficial y el paralelo. De cerca la brecha que va a En el haber. kirchnerismo llegó a 60. 60, Sí, 70. tuvo picos del 100%. Del 60, 100%. 70, 70 creo que fue. El Escuchame. pico fue 100%. Llegó a Y hoy ser está en cuánto, en 10%. Está ahí, Entonces 10%. sigamos eso entonces, ¿no? Exacto, la brecha... La brecha hay que seguirla. Claro, Ok. porque ¿qué es lo que marca la brecha? Esto es muy importante. Te marca el desequilibrio que tenés en el mercado cambiario, el exceso de demanda. La desconfianza. Bien. Exacto. ¿O no? Exactamente. La contracara de ese exceso de demanda, que parece una cosa técnica, es un exceso de oferta en toda la economía, y voy a explicar qué es. En el mercado de bonos, que el precio de los bonos está reventado y la tasa de interés está por las nubes. Eso hace que te caiga el consumo, que te caiga la inversión. Eso te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes que te hace caer el Producto Bruto Interno, o sea, te hace caer el nivel de actividad. Eso te hace caer la demanda de trabajo, o sea, generas un exceso de oferta de trabajo, que vas a tener pérdida de empleos y caída del salario real. En ese contexto, ¿qué vas a tener? Más pobres, más indigentes. En un contexto de una economía que se contrae, con lo cual aumentás el déficit fiscal.
que como no lo vas a poder financiar con deuda porque los valores de la deuda son de default. Si hay menos actividad, recaudas menos. Exacto. Y si Por recaudas ende, menos, digamos, ¿con qué lo vas a financiar? Claro. Con emisión monetaria, y entonces empezás a generar las bases de un exceso de oferta de dinero que, como además te estás comiendo las reservas y las LELIQ crecen a niveles monstruosos, estás sentando las bases de una hiperinflación.